En esta charla vamos a hablar sobre el primer práctico de TORA que incluye sistema respiratorio. Y la primera pregunta que se nos viene a la cabeza, porque es la primera vez que lo estudiamos durante el año de esta forma, es ¿qué es un sistema? ¿Un sistema anatómico qué es? Un sistema anatómico es un conjunto de órganos y estructuras generalmente similares que trabajan en mutua relación para cumplir una función fisiológica en un ser vivo. En el caso que nos ocupa hoy, el sistema respiratorio se encarga de la respiración, y la respiración es el intercambio de gases, especialmente oxígeno y dióxido de carbono, del ser vivo con el medio. El proceso respiratorio en realidad incluye una gran parte de procesos. Incluye la ventilación pulmonar, es decir, la inspiración y la expiración, el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, el transporte de los gases por la sangre, intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos y la respiración celular. Todo eso es el proceso respiratorio. Anatómicamente hablando, más que fisiológicamente hablando, nosotros nos encargamos del proceso en el cual se produce la inspiración y la expiración, ya que se deben a estructuras macroscópicas visibles y estudiables por la anatomía. ¿Cuáles son los componentes del sistema respiratorio? Tenemos un sistema de vías respiratorias. Este sistema de vías respiratorias comienza en la nariz, a través del orificio que se denomina narina. Si bien nosotros también podemos incorporar aire por la boca, el sistema respiratorio comienza en las fosas nasales. De ahí se va a la cavidad nasal, de la cavidad nasal va hacia atrás a la faringe, en sus tres partes, luego sigue por la laringe, baja por la tráquea y termina en ambos pulmones. Todo ese sistema, un sistema de vías respiratorias que incluye desde la fosa nasal hasta los bronquios y unos órganos respiratorios que son los pulmones, son los componentes de todo el sistema respiratorio. Habíamos dicho que era una unión de estructuras anatómicas. El primer órgano que se nos aparece del sistema respiratorio que no haya sido estudiado en prácticos anteriores es la tráquea. Y la tráquea lo vamos a tomar como un conducto, es decir, es un tubo de aire. Ese tubo de aire es un conducto semirrígido que tiene una porción cartilaginosa que se denominan los anillos traqueales, que a diferencia de un anillo normal, que tiene, como el nombre lo dice, una estructura anular, estos tienen una forma de C, están abiertos hacia atrás y están cerrados no por cartílago, sino por una membrana muscular y mucosa. Hacia arriba contacta con la laringe a la altura de C6 y su bifurcación antes de entrar en los pulmones está ubicado entre D4 y D5. Por lo tanto, tiene aproximadamente en un adulto normal unos 13 centímetros de largo, de los cuales 6 de ellos son cervicales y los restos son torácicos. Es ampliamente móvil. Su calibre cambia en el vivo, mientras en el cuello el diámetro transverso predomina sobre el diámetro anteroposterior, en el tórax es al revés, el diámetro anteroposterior predomina sobre el diámetro transverso. La tráquea tiene un diámetro interno normal de unos 11 a 13 milímetros en un adulto. Para que ustedes tengan una idea de cómo es la luz traqueal de cada una de las personas, se tienen que fijar en su dedo meñique. Al fijarse en su dedo meñique, ustedes van a observar el diámetro más o menos que corresponde a su propia tráquea. ¿Cómo está constituida la tráquea? Habíamos dicho que tenía unos anillos cartilaginosos, entre 15 y 20.
son en realidad, como habíamos dicho, arcos, cerrados por atrás por una capa muscular. Están cubiertos por dentro por una serosa. El último de los cartílagos traqueales tiene una forma de I invertida y se denomina carina traqueal, con un relieve en su interior. Por afuera tiene una capa adventicia que lo separa de las estructuras vecinas. Se llama también vaina de Sarracen. Entre los anillos fibrosos hay otra membrana, también con componente fibroso, que le da su elasticidad y su movilidad a la tráquea. ¿Cuáles son las relaciones cervicales de la tráquea? Habíamos dicho que los 6 primeros centímetros de la tráquea eran cervicales. La tráquea, acá lo vemos en un corte, está íntimamente ocupando la región infraoidea. Lateralmente a ella, a ambos lados, obtenemos los lóbulos tiroideos, las paratiroides inferiores. Detrás están los nervios recurrentes que vemos aquí entre la salida de los vasos tiroideos. Más medialmente está ubicado el paquete vasculonervioso del cuello. Hacia atrás se encuentra el esófago cervical, que sobrepasa levemente a la izquierda a medida que vamos bajando en el cuello. Hacia adelante, de superficie a profundidad, vamos a tener la piel, la hoja superficial de la fascia cervical, la lámina pretraqueal, los músculos pretraqueales y la unión de los dos lóbulos tiroideos que se denomina istmo. Obviamente el istmo, que es pequeño, tiene aproximadamente 1 centímetro a centímetro y medio, no cubre toda la tráquea cervical porque es de 6 centímetros. Entonces, ese istmo separa la tráquea en 3 porciones. Una porción supraístmica, una porción ístmica, que está relacionada entre el segundo y el cuarto anillo traqueal, y una porción infraístmica, que tiene sobre todo las venas tiroideas inferiores, a veces el tronco braquicefálico cuando se pone en situación extratorácica, como relación anterior de la tráquea. Todas estas estructuras que vemos acá, si hacemos a través del istmo, son las que se deben atravesar cuando uno hace un abordaje quirúrgico de la tráquea, como en el caso de una traqueotomía. Las relaciones torácicas de la tráquea. Posteriormente sigue siendo siempre el esófago. El esófago lo acompaña toda la tráquea por detrás. Anteriormente vamos a tener en una forma mediata la celda tímica. Recordemos que la celda tímica está ubicada y depende de gran parte de las fascias de envoltura de la tiroides. La vena braquicefálica, el arco aórtico, que se nos presenta en su cara anterior, la carótida común, derecha sobre todo, y cuando está presente, la tiroidea ima. Pero también tenemos distintas relaciones torácicas a la izquierda que a la derecha, de acuerdo a que pasan distintos elementos. Entonces, a la izquierda vamos a tener la arteria carótida común izquierda, a veces el comienzo de la subclavia. También tenemos el arco aórtico, recordemos que el arco aórtico se dirige de adelante hacia la izquierda. Y vamos a tener medialmente el nervio frénico. Y las laterales derechas van a ser el tronco braquicefálico arterial, con sus dos bifurcaciones, la arteria carótida derecha y la subclavia derecha,
el nervio vago derecho, no mostrado en el dibujo, pero la vena cava superior, que acá se encuentra desplazada para poder observar el resto de las estructuras, el callado de la ácigos y más medialmente el nervio frénico. Recuerde, está desplazado junto con la vena cava superior. ¿Cómo es la vascularización de la tráquea? Y la tráquea va a depender de pequeñas arterias, las que se encuentran alrededor de ella. Es decir, la tráquea cervical, sobre todo la cervical superior, va a tener arterias que vienen directamente de las arterias tiroideas inferiores. Y más hacia abajo, de las arterias bronquiales a nivel carinal y torácico bajo. En medio de ambas, las pericardiofrénicas, y también van a depender de pequeños ramitos arteriales que se van a producir para dar la vascularización al esófago y a los músculos que están ubicados por arriba de ellos. Su sistematización es muy difícil, por lo tanto no se especifican. Pero arriba de la arteria tiroidea inferior y abajo de la arteria bronquial son muy claras y con arterias que tenemos un nombre constante. Las venas son simétricas a las arterias, van dentro de su mismo paquete vascular nervioso y están inervadas por el nervio vago y los recurrentes. ¿Cómo se explora en el vivo? Y hay muchas formas de explorarlo en el vivo. Acá tenemos un tomógrafo, también lo podemos hacer con un resonador y vamos a obtener cortes verticofrontales, como en este caso, cortes sagitales como acá, y también podemos hacer reconstrucciones. Esas reconstrucciones nos pueden mostrar, por ejemplo, patológicamente que hay una estrechez a una altura determinada. A su vez, también si unimos todas las reconstrucciones, podemos tener una imagen de cómo es por dentro, como si lo estuviéramos explorando endoscópicamente. Todo eso es posible en estudios imagenológicos actuales. También, usando un aparato que se denomina fibrobroncoscopio, se introduce una pequeña fibra óptica a través de la nariz o de la boca y en una pantalla de televisión se observa la tráquea y los bronquios por dentro. Habíamos llegado hasta la carina traqueal y después seguían nuestros órganos y esos órganos son los pulmones. Tenemos dos, el derecho y el izquierdo, son asimétricos, no son iguales. El derecho es levemente más grande que el izquierdo, producido entre otros por la leve curvatura que tenemos hacia la izquierda del corazón, lo cual hace que el pulmón derecho sea entre un sexto a un décimo más grande que el pulmón izquierdo. El volumen total de ambos aproximados es de 6 litros. Tienen un peso absoluto sin sangre de 600 gramos. Es decir, a pesar de ser muy grande, es una estructura como esponjosa, muy aireada, por lo tanto, de un peso muy bajo. Esta es la forma como se observa en el vivo un pulmón. Este es el color que tiene. Acá extrayéndolo durante una cirugía para extraer una biopsia. En el vivo tiene este color, un color rosado claro. Es muy elástico, es muy blando y muy flácido. Puede tener pequeñas motas de puntos negros, los cuales van a ser cada vez más frecuentes de acuerdo a si el paciente tiene hábitos tóxicos. El primero es fumar o si vive en grandes urbes con smog. Los pulmones vamos a decir que tienen una forma vagamente similar a un cono y se describen clásicamente tres caras. Una cara costal o externa en directa relación con la parrilla costal, una cara mediastínica o interna
y una cara diafragmática que está en íntima relación con el diafragma hacia abajo. Se le describe un vértice y dos bordes, un borde anterior y un borde inferior. El borde posterior, al ser extremadamente cónico, no existe, no tenemos una línea neta en ese punto. La base corresponde a la cara mediastínica. Los pulmones están divididos por unas fisuras o cisuras. Esas fisuras o cisuras dividen a su vez al pulmón en determinados lóbulos. El pulmón derecho tiene una cisura mayor que se dirige de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, y una prácticamente horizontal, que son la cisura mayor y la cisura menor, y dividen al pulmón desde el ilio hasta su superficie. Dividen al pulmón derecho en tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, y al pulmón izquierdo en solo dos, superior e inferior, producto de que faltaría la cisura menor. A su vez, la tráquea se continuaba dividiéndose para llegar en última instancia a los alvéolos del pulmón, y vamos a tener lo que se denomina la segmentación bronquial. Habíamos dicho claramente que los pulmones no son simétricos. Lo más sencillo es, en el lado derecho tenemos tres lóbulos y en el lado izquierdo tenemos dos lóbulos, pero a su vez cada uno de esos lóbulos va a ser distinto. La bifurcación traqueal a la altura de la carina, recuerden en ese último cartílago en Y invertida, va a dar lugar a que la tráquea se divide formando los bronquios fuentes, el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente derecho a su vez va a dar tres bronquios lobares, el bronquio lobar superior, el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior. Con un pequeño segmento entre la salida del bronquio lobar superior y la salida del bronquio lobar medio que se denomina a veces bronquio intermedio. Y a la izquierda vamos a tener simplemente dos, el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior, correspondiéndose con cada uno de los lóbulos de cada pulmón. Pero a su vez tenemos una subdivisión pulmonar que es tremendamente importante. Y esa subdivisión es en segmentos. Cada lóbulo se va a dividir en segmentos. Por ejemplo, el segmento superior derecho en 3, el medio en 2 y el inferior en 5. La notación que ven acá es la notación internacional. Tenemos una dirección de ese segmento que le va a dar su nombre y un número. Ese número es un número de referencia internacional. Veamos cada uno de ellos. Y recordemos, el derecho y el izquierdo no son simétricos. Empecemos por el bronquio lobar superior derecho. Va a tener tres segmentos. El segmento 1, como se dirige hacia arriba, se denomina apical superior. El 2, que se dirige hacia adelante, acá vemos la sistematización en la superficie pulmonar, por lo tanto se llama anterior, y uno que se dirige hacia atrás y se denomina posterior, el número 3. En el lóbulo medio vamos a tener dos dispuestos en anterior y posterior, o medial y lateral, porque es antero-interno, pero con un eje de división entre ambos que es vertical, el 4 y el 5, lateral y medial. Y el lóbulo inferior derecho va a tener
5 segmentos. El segmento 6, que corresponde al apical, para diferenciarlo del 1, apical del lóbulo inferior. Y después vamos a tener lo que se denomina la pirámide de las basales. Hagan de cuenta que están viendo una pirámide desde afuera, una pirámide cuadrangular tipo Keops, en los cuales van a tener 4 segmentos. Y cada segmento va a ir a un lugar distinto. Entonces tenemos uno interno, que es el 7, que se denomina basal medial o basal interno. El 8, que se dirige hacia adelante, basal anterior. El 9, que se dirige hacia afuera, basal lateral. Y el 10, que se dirige hacia atrás, basal posterior. Acá ven en la cara externa del pulmón cómo están los segmentos y en la cara interna de todo ese lóbulo inferior derecho. Ahora, el izquierdo tiene varias diferencias. Una en cada lóbulo, por lo menos. Recordemos primero que tenía solo 2 segmentos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. De esos lóbulos, el bronquio lobar superior derecho no es igual al izquierdo. Veamos por qué. El bronquio lobar superior izquierdo se divide en 2 partes, uno hacia arriba y uno hacia afuera. Uno se denomina culmen y el otro língula. En el culmen es parecido, pero no igual, al bronquio lobar superior derecho. ¿Por qué no igual? Porque este se divide en solo 2 segmentos. El 2, que es el anterior, es exactamente igual que el 2 del lado derecho, pero hay una unión entre el segmento 1 y 3, que se denomina en la notación internacional 1 más 3. Es decir, que es ápico posterior. Es decir, que acá tenemos solo 2 segmentos, uno incluye el 1 más 3 y el otro el 2. La língula, que teníamos 2 segmentos en forma más o menos similar a los 2 segmentos del lóbulo medio derecho, pero acá el eje de división entre ambos está puesto en forma horizontal y no vertical. Por lo tanto, el segmento 4 va a ser superior y el 5 inferior. Recuerden que del lado derecho era uno lateral y uno medial. Y el bronquio lobar inferior, finalmente, no es igual al bronquio lobar inferior derecho. La diferencia está dada en este segmento. Este segmento incluye el segmento 7 y el 8, porque falta el 7 del lado izquierdo. Recordemos que acá era más pequeño, acá está la concavidad del corazón, por lo tanto ese segmento falta. El 7 más 8 se denomina anteromedial basal, para incluir a los dos. El resto es lo mismo. Ahora sí, tenemos un apical del lóbulo inferior o superior, tenemos un lateral basal y un posterior basal. Entonces recordemos que las diferencias básicamente del pulmón izquierdo y derecho son 2 lóbulos. El lóbulo superior se divide en culmen y língula. El culmen tiene solo 2 segmentos, el 1 más 3 y el 2. La língula tiene un eje de división horizontal y no vertical. Y en el inferior tenemos que el segmento 7 nos falta y está unido al 8. Y ustedes dirán ahora, ¿qué importancia tiene eso?
Bueno, si nosotros vemos la superficie pulmonar, vemos la representación de cada uno de los segmentos en cada una de las caras del pulmón. Cada uno de esos segmentos son absolutamente independientes en su irrigación arterial, en su drenaje venoso, en su drenaje linfático y en su bronquio. Por lo tanto, teóricamente y con ciertas circunstancias, en lugar de hacer una resección, por ejemplo, por un tumor de todo el lóbulo, podríamos en algunas circunstancias hacer una resección más pequeña siguiendo la distribución del segmento y hacer lo que se llama una segmentectomía. También es la cirugía ideal para lesiones benignas del pulmón. La arteria pulmonar tiene también una bifurcación para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo y también una segmentación. Pero acá tenemos un problema. Desde el nacimiento hasta la segmentación, propiamente dicha, no sigue la misma forma de distribución de los bronquios. Tampoco lo hacen las venas pulmonares. Como es extraordinariamente complejo y solamente del resorte de la especialidad, nosotros no le pedimos. Lo que sí le pedimos que estudien atentamente, porque es una división tanto anatómica como clínica, quirúrgica e imagenológica, es la segmentación bronquial. Es la única que le pedimos.